Buenas tardes, queridos hermanos. Es un gusto volver a verles. Hubiera querido estar con ustedes en el campamento, pero habían deberes que cumplir. Mencionar también un aviso extra. Ya tenemos fecha para el bautismo de nuestros hermanos este año. Y les pido que en este mismo instante usted lo anote, lo agende, porque queremos que toda la iglesia participe. Es un momento muy importante en la vida de cada creyente. Y esto va a ser el día 22 de febrero, ¿ya? El sábado 22 de febrero. Disponga del día completo porque queremos compartir todo ese día en un lugar que un hermano nos facilitó en Pillanlelbún. Así que de aquí hasta la fecha vamos a estar coordinando también el tema del traslado para que nadie se quede, sino que todos podamos estar ese día ya, el 22 de febrero. ¿Lo anotaron? ¿Sí? ¿Cuándo va a ser el bautismo? Muy bien, 22 de febrero, el día completo, ¿ya? Día completo. Ese día se bautizan, esperamos, nuestra hermana Emita, la Panchi y el Vicente, que hoy día está en Villarrica con su familia. 3 jóvenes que han llegado acá a la congregación, bueno, Emita desde hace siempre, pero ya mostró su fe en el Señor Jesucristo y ahora va a dar este paso de obediencia que cada cristiano da, el bautismo. Bueno, mencionar también que nuestro querido hermano Dan con su hija Eli, la querida Eli, se enfermaron. Ustedes me imagino que la vieron también en el campamento. Bueno, anoche se agravaron un poco, el Dan estaba con fiebre y Eli con mucha tos, entonces fueron al hospital, pudieron atender a la Eli y tiene un adenovirus. Entonces eso dura como 2 semanas más o menos y tiene que cuidarse bastante para que no se agrave. Bueno, el Dan también está enfermo por lo mismo. Entonces, esa familia se quedó en casa, Keila ahí le toca cuidar ahora no solo a la Eli, también al Dan. Y esperamos en el Señor que puedan recuperarse bien y pronto. Así que antes de comenzar con la exposición misma de la palabra, les invito a que oremos al Señor, hermanos. Recordando también a otros hermanos que están delicados de salud. Oremos. Padre nuestro, queremos presentar a ti nuestras necesidades, sabiendo que tú ya las conoces todas, Señor. Que antes de que nuestra palabra salga aquí de nuestra boca, tú ya sabes lo que vamos a decir. Tú conoces, Señor, cómo vas a mostrar tu gloria también en nuestras vidas. Tú también usas distintos medios para que nuestra fe vaya creciendo, se vaya fortaleciendo, Señor. Y a veces nos bendices, nos das una vida tranquila, pero también permites que vengan tiempos de tribulación y te damos gracias por ello, Señor, porque por medio de eso tú nos das crecimiento en la fe. Podemos madurar en ti y podemos afirmar nuestros pasos siguiendo a Jesús. Gracias, Señor, porque tú has guardado a nuestro hermano Pedro, que puede estar hoy con nosotros después del accidente que tuvo. Gracias, Señor, porque pudo participar también del campamento de la iglesia. Gracias porque nuestra hermana Sabina ha estado mejorándose estas semanas y vemos que es la respuesta a nuestras oraciones que hemos hecho a ti, Señor. Sigue fortaleciéndole, sigue animándole en su espíritu, Señor. Dale también el aliento y la fuerza a nuestro hermano Víctor para poder cuidar bien de su esposa, nuestra querida hermana Sabina, Señor. Anímale, aviva, Señor, el espíritu de ellos. Así también rogamos por Dan, anciano de nuestra iglesia. Señor, que tú le guardes en su salud, que él también pueda reconocerte en todo momento a ti, que tú eres el que sustenta su vida. Y que en este tiempo de debilidad aprendamos siempre a ver tu fortaleza, Señor. Guárdales a él, guarda a la Eli, para que se recuperen bien y pronto, Señor. Así también te rogamos por salud de Keila, para que ella no enferme, sino que pueda estar bien. Y también en todo tiempo, Señor, cercanos a ti en comunión. Rogamos, Señor, ahora tu dirección para esta predicación, que sean tus verdades entendidas por nuestra mente. Señor, que me ayudes también a mí a expresarlas de manera clara y que en todo nos sometamos a tu palabra, Señor. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, Dios nos creó para su gloria. Amén. Y no solo nos creó a nosotros para su gloria. La palabra del Señor dice que porque de Él y para Él y por Él y para Él son todas las cosas. Así que todo fue creado
para la gloria del Señor, para que Él sea exaltado, para que Él sea reconocido como el único y soberano Dios en toda la creación. De hecho, los cielos mismos cuentan la gloria de Dios, eso dice el Salmo 19. Romanos 11:36 termina diciendo: a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Y el motivo principal por el cual nosotros nos reunimos cada domingo es para glorificar a Dios mediante la adoración, mediante la enseñanza de su palabra y también mediante la oración. Así que nuestro propósito es Dios, no somos nosotros mismos. Aunque es cierto que Dios bendice nuestras vidas cuando se enciende nuestra alma, ¿cierto?, en la alabanza, cuando Él ilumina nuestra mente a través de la enseñanza de su palabra y cuando Él nos permite estar ante su trono de gracia en la oración. Somos tremendamente bendecidos en ese momento. Pero el motivo no cambia, el motivo siempre es glorificar a Dios. Pero corremos un peligro, hermanos, en el culto, y es que a veces nuestra conducta en el culto, en vez de glorificar a Dios, puede avergonzarlo, deshonrarlo en vez de darle el honor que se merece. Y siguiendo nuestra exposición de primera a los Corintios, esta primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, hoy vamos a ver algunos temas relacionados a la adoración pública en el culto cristiano. De hecho, eso es lo que comienza a abordar Pablo aquí desde el capítulo 11 hasta el capítulo 14. Se tratan temas son cuestiones que ocurren en el culto público. Inferimos que los corintios le habían escrito anteriormente a Pablo con algunas preguntas que Pablo responde en esta carta. Eso lo vimos ya desde el capítulo 7. Ahí dice Pablo en cuanto a las cosas que me escribisteis, y empieza a desarrollar en ese capítulo el tema del matrimonio y la soltería. Y continúa. Así que desconocemos la pregunta concreta que hayan hecho acá los corintios, pero sí tenemos la respuesta de Pablo. Eso dificultó un poco el estudio, un poco bastante, pero en general las verdades que vemos acá, hermanos, espero que queden claras. Y los vamos a estar viendo a lo largo de estos versículos 12 al versículo 16. A modo de contexto, para que entendamos el trasfondo de lo que Pablo escribe, sabemos que en la iglesia de los Corintios pasaban cosas raras, por las que les preguntaban al apóstol Pablo, bueno, ¿qué hacemos en esta situación? Y él le responde en esta carta. Ahora, en ese contexto, el primer siglo, en esa época y en ese contexto cultural, las mujeres, especialmente las mujeres casadas, solían usar algo para cubrirse la cabeza, como que le bajaba desde aquí y les cubría la cabeza, como un símbolo de que estaban bajo la autoridad de sus esposos. Visualmente ellas se mostraban: estoy sujeta a mi marido. Eso es lo que ilustraba esa costumbre. Era algo visible y entendido por todos, porque así era la cultura. De hecho, hasta el día de hoy en el Oriente es normal ver que las mujeres usan algo que cubre también sus cabezas. No sé si usted ha visto algún tipo de documental cuando andan en estos países de Asia o en Oriente. Todas andan normalmente con algo que cubre sus cabezas. Bueno, y en los países islámicos más extremos incluso cubren su cara y solo se les ve los ojos. Pero es una costumbre que permanece hasta el día de hoy en ese lado del mundo. De hecho, dicen los comentaristas sobre el contexto cultural de la época que estamos viendo acá en 1 Corintios, que para una mujer cubrirse la cabeza era considerado como algo de buen gusto y apropiado para una mujer recatada. Es la cabeza de Cristo. Y Cristo es la cabeza de todo varón. El varón es cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Eso lo estableció Dios, hermano. No es que haya habido alguna competencia, como fueron quizás las alianzas para que alguien ganara el puesto de cabeza. No, el Señor no anda con rodeos. Él lo estableció así. Así es el orden de Dios. Dios, o sea, el varón, es la cabeza de la mujer. Cristo es la cabeza del varón y Dios la cabeza de Cristo. Así es el orden de Dios. Y nosotros debemos saberlo en primera instancia, por eso dice la palabra del Señor: quiero que sepan esto, pero también debemos respetarlo. ¿Qué estaba pasando en la iglesia en Corinto? Los corintios estaban
invirtiendo este orden, el orden que el Señor estableció, y lo estaban haciendo en el culto al Señor. Mire los versículos que siguen. Dice el versículo 4, todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Según el versículo 3, ¿quién es la cabeza de todo varón? Cristo. Cristo es la cabeza de todo varón. Entonces, cuando acá dice que afrenta su cabeza, cuando un varón ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza, ¿a quién está afrentando? Es a Cristo. Versículo 5, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza. ¿Quién es la cabeza de la mujer? El varón. El varón afrenta al varón, a su esposo. Hermanos, aquí es donde es importante tener presente este trasfondo cultural para prestar atención a lo que realmente está diciendo acá la palabra del Señor. Recordemos que que una mujer usara algo que cubriera su cabeza era un símbolo de estar sujeta a su autoridad. En este caso, mayormente las casadas a sus maridos. Pero cuando estaban en la iglesia, las hermanas, hacía alguna oración, como que se despojaba de esa autoridad visualmente. Eso era lo que estaba señalando a todos los demás con su acto, y así estaba afrentando a su marido. Estaba afrentando a su cabeza. Ahora, si un varón llegaba y se cubría la cabeza, como poniéndose él en lugar de la mujer, estaba afrentando también su cabeza, que es Cristo. Y esto estaba ocurriendo en el culto al Señor. En la cultura greco-romana de la época era apropiado que la mujer tuviera su cabeza cubierta y el varón su cabeza descubierta, porque eso distinguía visiblemente ambos sexos, diferenciaba correctamente quién es hombre y quién es mujer. Y de hecho, si se veía a una mujer con la cabeza descubierta y el pelo suelto, sin tomar, se asumía que era una mujer indecente. De hecho, las mujeres que eran sacerdotisas en templos paganos se presentaban con el pelo suelto y coordinaban esa adoración idolátrica con actos de prostitución. Entonces, no era algo irrelevante para esa cultura en ese momento que una mujer anduviera con la cabeza descubierta. Por supuesto, no es algo que aplica para nuestra cultura, pero sí es bueno hacer la mención de que siempre es bueno, hermanos, que se distinga muy bien quién es hombre y quién es mujer. Sabemos cómo está nuestra sociedad hoy en día y que quiere confundir todo desde el lenguaje para que ya no haya esa distinción y así invertir el orden de Dios. Pero en el contexto de los corintios, lo apropiado y lo necesario era que la mujer estuviera con la cabeza cubierta. Si se descubría la cabeza en el culto al Señor, estaba afrentando a su marido. Se estaba presentando como este otro tipo de mujeres que servían en este otro tipo de templos, a otro tipo de Dios, a un ídolo. Así que en ese contexto era importante que una mujer cristiana usara el velo en su cabeza. Tener la cabeza descubierta naturalmente iba a llamar la atención sobre ella misma y iba a ser también una distracción en el culto que debe darle la gloria a Dios. Era obvio, porque si todas las demás hermanas estaban con su cabeza cubierta y luego una que oraba se descubría la cabeza, iba a llamar la atención, más que en la oración, hacia ella misma. Ahora, ¿de qué manera avergüenza o afrenta a su marido? Bueno, Pablo responde diciendo aquí en el versículo 5, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Está en el fondo abandonando esta expresión de sujeción que la cultura exigía y que en sí misma no es mala. Pero sus actos estaban diciendo a los demás, estaban diciendo esto: no solo no me sujeto a la autoridad de mi esposo, tampoco me estoy sujetando al orden de Dios. Y eso obviamente era una afrenta para su marido y para el Señor.
por lo general, en cualquier lugar público, la mujer llevaba el velo puesto. Y en una ciudad tan inmoral como era Corinto, era necesario cuidar mucho el testimonio, hermanos. Como también nosotros acá tenemos que cuidar nuestro propio testimonio en todo sentido. Que nada haga pensar a los demás que somos tan inmorales como los que no son cristianos. El versículo 6 dice, porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello, y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. El comentarista Bruce dice, si le importaba, como parafraseando esto, dice, si les importaba tanto descubrirse la cabeza, bueno, ¿por qué no quitarse también la cubierta natural de su cabeza, que es el pelo? En esa época normalmente las mujeres que se afeitaban la cabeza o que se lo cortaban al punto que ya, al menos visualmente, no se distinguía si era hombre o mujer, era algo que le hacían a las mujeres esclavas, que hacían también las mujeres de mala vida, y por otra parte también las mujeres que eran sospechosas de adulterio. Como señala el comentarista Samuel Pérez Millos, Pablo está diciendo que si se atrevían a parecer a este tipo de mujeres en el culto al Señor, entonces que se rapen para parecerlo también en la sociedad. Dice el versículo 7, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Nuevamente, en el culto, en esa época y cultura, el varón no tenía de hecho, no hay un superior visible para el varón, y por eso no tenía que cubrirse la cabeza, pero la mujer sí, y por eso debía cubrirse la cabeza en ese contexto. Pero aquí hay un principio bien importante, hermanos. Dice el versículo 7, el varón no debe cubrirse la cabeza, ¿por qué? Porque él es imagen y gloria de Dios. En cambio, la mujer es gloria del varón. ¿Cuál es el principio aquí, hermanos? Tenemos que encubrir o tapar la gloria humana para que solo Dios sea glorificado en el culto, porque el culto es para Él. No debemos andar buscando la gloria para nosotros en el culto al Señor. El culto es para la gloria de Dios. Cuando la mujer se descubría la cabeza, estaba señalando todas las miradas hacia ella misma. La mujer es gloria del varón. Estaba enfocando la gloria no hacia Dios, sino hacia el hombre. Este es el principio. Debemos aprender a cubrir nuestra gloria humana para que solo Dios sea glorificado en el culto que es para Él. Y sabe, hermanos, hoy en día hay muchas formas en que nosotros podemos tratar de resaltar nuestra propia gloria por encima de la gloria de Dios en el culto. Los que somos músicos, cuando tocamos un instrumento y lo hacemos bien, y quizás somos parte del ministerio de alabanza, es posible que nuestro corazón nos engañe adornando la música de manera a veces tan exagerada que en vez de enfocarnos en que los hermanos sean guiados a exaltar a Dios, buscamos de que los hermanos escuchen lo bien que toco y así pongo mi gloria por sobre la gloria del Señor. Siempre es una tentación para el músico. Obviamente hay que adorar a Dios y hay que hacerlo bien como demanda la Escritura, dice el Salmo. El Salmo dice, pongan gloria en su alabanza, es como háganlo bien, que suene lindo. Pero es para la gloria de Dios, no del músico o del cantante. El que coordina puede ser tentado a llamar la atención sobre sí mismo, diciendo, por ejemplo, cada vez que le toque dirigir, me voy a salir un poco del libreto. Bueno, si hay algo puntual y que va a hacer bien a la iglesia, nunca es necesario decir, me voy a salir del libreto para hacer esto. Pero alguno se puede acostumbrar a llamar la atención sobre sí mismo de esa manera, para que digan de él, ese hermano es tan espontáneo cuando dirige. Si realmente lo es, si es tan espontáneo, no hay que hacer eso. No debemos poner la gloria del varón por sobre la gloria del hombre, por sobre la gloria de Dios.
Así también quienes predicamos, siempre somos tentados en alguna manera a querer ser admirados por la forma en que predicamos, pero hermanos, también debemos cubrir nuestra gloria. Y no es fácil. Decía el pastor Martin Lloyd-Jones, debes cuidar tu punto fuerte, vigilar tu punto fuerte. Algunos somos más dados a una predicación un poco más intelectual en nuestra forma de enseñar y podemos caer en exponer quizás en demasía nuestro conocimiento más que la verdad de Dios. Pero debemos cuidar nuestro punto fuerte. Otros que son más graciosos y saben que son graciosos, quizás caen en hacer reír a la congregación y dejarla feliz con sus sermones por las historias y los chistes, más que afirmar el gozo de la iglesia por la verdad de Dios. Y así con cada punto fuerte que usted en su ministerio de enseñanza tiene, debe cuidarlo muy bien, para que no sea interponiéndose su gloria ante la gloria del Señor. El apóstol Juan escribe en su tercera carta y expone a Diótrefes y dice, el que le gusta tener el primer lugar entre los hermanos. Y eso revela mucho orgullo. ¿Estamos cayendo en eso, hermanos? Debemos cubrir nuestra gloria propia, para que solo Dios sea glorificado en el culto, porque para eso nos reunimos, para exaltar al Señor, no a nosotros mismos. Dice el versículo 8, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Bueno, esto está remitiéndose Pablo a la creación, al momento de la creación. Dios hizo primero al hombre y a partir de una de las costillas del hombre, dice el relato en Génesis, ahí hizo a la mujer. Por eso el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y el versículo 9 dice, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Aquí está reforzando en cierta forma el orden que el Señor estableció. La autoridad del varón sobre la mujer, porque la mujer fue creada a causa del varón. Aunque ambos sexos son hechos a la imagen y semejanza de Dios, por eso somos iguales, Dios estableció un orden de autoridad que implica servicio, implica cuidado y responsabilidad de parte del varón por todo lo que sucede. El Señor pone ahí la autoridad como un puesto, si bien es cabeza visualmente hablando, se trata de servicio. Se trata de servicio. Se trata de cuidado, de ser responsable, de sustentar a los demás. Y el varón es llamado a eso. Tiene que guiar, pero a través del servicio. Y Dios estableció este orden en la creación, hermanos. Ese es el argumento de Pablo en estos dos versículos. Dios lo estableció así desde la creación. Versículo 10, por lo cual, o por eso, la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Literalmente en el texto griego no aparece la palabra señal, solo dice la mujer debe tener autoridad sobre su cabeza. Algunas traducciones hacen esa acotación a pie de página. Así que se destaca que la mujer debe estar correctamente bajo la autoridad del varón, especialmente, hermanos, en el culto al Señor. Y aquí Pablo pone otro argumento, dice al final, por causa de los ángeles. Aquí está haciendo alusión a los ángeles que están presentes en el culto de adoración. Aunque quizás hoy día, hermanos, no seamos muchos en este salón de la iglesia, ¿sabe? Hay millones de ángeles viendo el culto y uniéndose a nuestra alabanza. Millones y millones de ángeles viendo cómo hombres y mujeres, jóvenes y niños, que fuimos rescatados por la gracia de Dios, estamos adorando de corazón a Cristo nuestro Señor. El mismo Pablo dice en Efesios capítulo 3 de que la iglesia da a conocer a los ángeles, a esa multitud de huestes celestiales, la multiforme sabiduría de Dios. Así que Dios usa a la iglesia en su plan para enseñarle a los ángeles toda la sabiduría del Señor.
cómo obra su gracia en hombres que somos pecadores, pero que Él nos transforma. Cómo Él cambió nuestra vida de adoración hacia nosotros mismos o hacia otros ídolos, hacia Él. Así que, hermanos, nuestra vida y adoración debe mostrar cómo nosotros, antes habiendo sido rebeldes a Dios, ahora nos sometemos a Él y respetamos el orden de Dios. Porque todos aquí, de alguna manera, estamos siendo maestros para los ángeles. Por eso era muy apropiado que en esa iglesia, en ese contexto, en Corinto, la mujer sí usara algo que cubriera su cabeza. Porque al no usarlo estaba diciendo, no me estoy sometiendo al orden de Dios. Yo quiero la autoridad, no someterme a la autoridad que Dios puso sobre mí. Y por otro lado, los varones que estaban haciéndole el quite a lo que Dios les ordenó, como cabeza, se cubrían la cabeza. Y estaban mal enseñando al cielo, a los ángeles. Pero no solo están los ángeles que sirven y adoran al Señor, también están los otros ángeles que se rebelaron a Él y que por el momento gobiernan naciones, pero sabemos que al final de los tiempos van a estar subordinados a nosotros los creyentes en Cristo, hombres y mujeres. ¿O no saben, hermanos, que vamos a juzgar a los ángeles? Ya lo vimos cuando vimos el capítulo 6, versículo 3. ¿Recuerdan? Así que si en este momento, o en ese contexto, si la mujer no mostraba sumisión a su cabeza, ¿cómo después iba a exigir la sumisión de estos ángeles? ¿Con qué cara, en otras palabras? Así que, hermanos y hermanas, nosotros que vamos a juzgar al mundo con Cristo, como futuros gobernantes debemos tomar decisiones sabias en el presente. Debemos ser consecuentes con todo lo que somos en Cristo y someternos al orden de Dios. ¿Saben? Lo más sabio que podemos hacer en esto que hemos estado hablando es respetar el orden de Dios. Solo así Dios es glorificado en el culto. Por ejemplo, ¿por qué nosotros no avalamos ni vamos a permitir que en la iglesia haya pastoras? ¿Y por qué no dejaremos la predicación para que una hermana predique a la congregación? Simplemente porque ese no es el orden de Dios. Y no solo está aquí, sino puede ver después usted en 1 Timoteo capítulo 2. Por lo mismo se prefiere de que sea un varón el que dirige los cultos. Y también un varón el que predique. Porque Dios nos dio la responsabilidad de guiar como cabeza a nuestras familias y a la familia de Dios. Así que, hermanos, la primera manera en que debemos conducirnos en el culto para glorificar a Dios es respetando el orden de Dios. Ahora, la segunda forma en que glorificamos a Dios en el culto es reconociendo esta relación de dignidad y de dependencia que el Señor estableció entre nosotros como hombres y mujeres. Mira el versículo 11 y versículo 12, dice: pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Si bien dijimos que hay una subordinación entre iguales, somos iguales en el Señor. Así que no es apropiado que haya divisiones entre hombres y mujeres en el culto, como ocurre en algunas iglesias, los hombres a este lado y las mujeres a este otro lado. Eso no tiene sentido, al menos no desde la Escritura. Hermanos, Dios nos creó de tal manera en que de una forma u otra debemos reconocer nuestra interdependencia entre ambos sexos. El hombre no debe enorgullecerse por ser varón y ser cabeza, ni la mujer debe afligirse por no ser la cabeza. Porque, ¿saben? Ni el varón existe sin la mujer, ni la mujer sin el varón. La iglesia no la conforman solo los varones, ni tampoco es solo el ministerio de damas. Ambos, hombres y mujeres, los discípulos de Cristo, formamos el cuerpo de Cristo que es la iglesia.
Así que ningún sexo puede excluir al otro. Nunca. Y saben, eso va contra las ideas feministas más radicales que dicen ellas, dar muerte al sexo masculino porque supuestamente no lo necesitan para nada, ni siquiera para la reproducción, dicen ellas, pensando en la fecundación in vitro. Pero están totalmente equivocadas porque ¿de dónde van a sacar los gametos masculinos si ya no hay hombres? Hacer eso que ellas proponen extingue la especie en una generación. Pero sabe, hermano, esto también es contrario al machismo que se sobrepone agresivamente sobre la mujer. Es reprochable tanto la rebeldía de la mujer como el enseñoreamiento violento del hombre. Ambas cosas el Señor aborrece. Y hermanos varones, de verdad no es gracioso que entre hombres hasta el día de hoy siga habiendo chistes sobre golpear a la mujer. ¿Acaso Cristo trata a la iglesia así? ¿Se lo tomará él con humor? Él que fue molido por nuestros pecados. El castigo que nos correspondía a nosotros bajo la ira de Dios, ¿saben lo que hizo Cristo? Él se puso en medio. Y todo ese azote de Dios que nos correspondía a nosotros cayó sobre Él. Sufrió por la vara de Dios para que nosotros no suframos la condenación que a nosotros nos correspondía. Él fue golpeado para que su novia, la iglesia, estuviera a salvo. ¿Y usted se va a reír por un chiste de que dice de que le golpeó a su esposa? Cristo murió por la iglesia para que nada nos ocurriera. Ese es el llamado del hombre, sufrir y dar la vida por su esposa. Así que basta de esa estupidez de humor que insinúa golpear a la mujer. Y hermano, ¿usted está participando de eso? Arrepiéntase. Y trate a su esposa y a las mujeres dignamente, como a vaso más frágil. Dele el honor que ella se merece como coherederas de la gracia de la vida, dice la Escritura. Y si no, ni piense acercarse al Señor, porque su oración va a estar llena de ese estorbo. Arrepiéntase ahora. Hermanos, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Y sobre todo, más allá de nuestra procedencia humana, debemos reconocer que tanto hombres como mujeres fuimos hechos por Dios, hermanos. Y por tanto tenemos esa dignidad intrínseca por ser portadores de la imagen de Dios, independiente de los logros que usted tenga. Aunque tenga muchos doctorados, no es más digno que el que es analfabeto ante el Señor. Todos tenemos la misma imagen de Dios. Mire usted el ejemplo de Job. Dice en el capítulo 31, si no me falla la memoria, como él cuidaba a sus propios siervos, siendo él muy rico, grande y poderoso, él cuidaba a sus propios siervos porque sabía quién había hecho a ese siervo. Dijo, el que lo hizo a él, también me hizo a mí. Tengo la misma dignidad que mi siervo más humilde. No soy más que él. Todos tenemos la dignidad por ser hechos a imagen de Dios. Por eso dice el versículo 12, todo procede de Dios. Tanto el que es más anciano como el niño que todavía no está por nacer, igual portan la imagen de Dios. Y es una vida que hay que respetar y honrar, porque así honramos al Señor. Sea que prediquemos a la congregación, los varones, o que quizás enseñemos a los niños, las hermanas, hermanos, somos muy amados por el Señor y ambos ministerios son necesarios. Ambos sexos son complementarios y de igual valor ante el Señor, y nosotros debemos reconocerlo. Por eso, hermanos, debemos reconocer esta relación que Dios estableció entre nosotros
Y así daremos gloria al Señor también en el culto. Así que, hermanos varones, no nos jactemos de nuestro rol. Dios nos hizo nacer por nuestras madres, mujeres. Y aunque seamos cabeza, tenemos una cabeza que es Cristo. Y hermanas, ustedes no son menos por ser mujer. Dios las hizo. Y sabe, y Él no se equivocó. Cuando decidió que usted naciera mujer, es porque en su sabia sabiduría, en su buena voluntad, que es perfecta y es agradable, es lo mejor que puede ser para su plan. No miren menos su sexualidad. Para glorificar a Dios en el culto, hermanos, debemos respetar el orden de Dios y debemos reconocer esta relación de dignidad que Dios nos dio entre nosotros, hombres y mujeres. Y en tercer lugar, hermanos, glorificamos a Dios también formando y cuidando nuestras conciencias en las iglesias de Dios. Mire el versículo 13 en adelante. Aquí hay un llamado a que evalúen ellos mismos. Dice, juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? Hermanos, la iglesia tiene que aprender a evaluar sus propias prácticas a la luz del contexto donde vivimos. Para el contexto de los corintios, obviamente era apropiado que la mujer sí estuviera con la cabeza cubierta, porque ya vimos que el andar con la cabeza descubierta era un símbolo muy potente para todos los demás de no estar sujeta a su autoridad, y además daba a entender que eran mujeres de mala vida. No es nuestra cultura, lo sabemos, pero debemos aprender a evaluar nuestras propias prácticas. Como vimos en capítulos anteriores, capítulos 8 hasta el 10, nosotros no debemos hacer cosas que atenten contra nuestra propia conciencia o la conciencia de hermanos más débiles. De hecho, por amor a ellos es mejor limitar nuestra libertad que el Señor nos dio para no hacer tropezar a nuestros hermanos. Ahora, ¿cómo voy a formar mi conciencia aprendiendo a discernir estas cosas? Tengo que aprender. Dice después el versículo 14, la naturaleza misma ¿no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello? Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Prácticamente en todas las culturas, hermanos, la mayoría de los hombres llevan el cabello corto, a diferencia de las mujeres. En la sociedad de los corintios, un hombre con pelo largo era algo indecoroso. Por eso Pablo les dice, bueno, hasta la naturaleza se los enseña. La cosa es, hay muchas cosas que nos enseñan, hermanos, sobre todo la palabra del Señor. ¿Está usted aprendiendo? ¿Está usted aprendiendo? ¿Está formando su conciencia? ¿Saben? Nosotros tenemos la palabra del Señor, la Biblia, para nutrir nuestra conciencia, para aprender a discernir entre lo bueno y lo malo y, por supuesto, conocer al Señor. Porque mientras mejor lo conozcamos a Él, vamos a aprender a temerle a Él, a decir, esto le desagrada a Dios. Aunque podría hacerlo en otro momento, pero aquí no, porque estoy con mis hermanos, desagrada al Señor. Puedo hacer tropezar a alguno. Tenemos nosotros, hermanos, la palabra de Dios donde podemos y debemos aprender a discernir entre lo bueno y lo malo, en lo que va a ser de edificación para otros, o que quizás va a ser derribar la obra que el Señor está haciendo en otro. Aprender lo que conviene y lo que no conviene según la situación. Y saben, ese pudor santo nos va a hacer más cautelosos para no caer en algo inapropiado. Y cuando andamos en buena conciencia delante de Dios en el culto, sin afectar tampoco la conciencia de mis hermanos o las visitas que vienen cada domingo, Dios es glorificado. Dios es glorificado. Por ejemplo, hermanos, no debemos usar un lenguaje ordinario al coordinar, ni al enseñar la palabra de Dios. Porque Dios está recibiendo eso junto con las canciones que cantamos. Es como quizás llevarle un ramo de flores a alguien, pero en medio del ramo va una ramita de ruda. Quizás lo van a recibir así de, oh, gracias. Bueno, no queremos que nada en nuestro culto al Señor sea un olor desagradable para Él.
Así que debemos aprender a comportarnos en el culto al Señor. Porque Dios merece la gloria y venimos a darle la gloria que Él se merece. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Ahora, si alguno quiere ser polémico, está diciendo Pablo, yendo contra las verdades de Dios, bueno, las iglesias de Dios no tenemos esa costumbre. Porque las iglesias de Dios debemos respetar el orden de Dios, debemos reconocer esta relación de dependencia incluso que Dios estableció entre nosotros, hombres y mujeres, esa relación de dignidad. Y debemos estar formando y cuidando nuestras conciencias en la iglesia de Dios, aprendiendo. Así que, hermanos, Dios dejó un orden, una subordinación entre iguales, el varón como cabeza de la mujer, así como Dios es cabeza de Cristo, y también Cristo es cabeza del varón, el versículo 3. Él es nuestra autoridad. Dios dejó ese orden. Respetemos ese orden. Reconozcamos también a nuestras hermanas, y hermanas reconozcan a los hermanos. No debe haber aquí una lucha de sexos en la iglesia. Cuidemos nuestra conciencia y aprendamos a evaluar nuestra conducta con la palabra del Señor. Obviamente es algo que requiere un esfuerzo de parte de nosotros. Buscar activamente el conocimiento del Señor. Que su Espíritu nos dé el entendimiento de su palabra. Ahora, quizás le parece algo muy tedioso, pero ¿sabe? Si realmente queremos glorificar a Dios, si ese es el anhelo de nuestro corazón, no va a ser un problema. Y ¿sabe? Cada semana, cada domingo, tenemos una oportunidad para hacerlo mejor. Quizás con lo que dije hasta el momento, su conciencia hizo un clic de algo que estuvo mal en algún culto. Bueno, ahora lo puede hacer mejor. Y así hay muchas cosas que debemos estar y seguir evaluando a la luz de la palabra del Señor, para que cada vez nuestra reunión como hermanos sea un culto que dé más gloria al Señor y no sea ese ramo de flores con una mata de rudas entre medio. Hermanos, en el culto Dios debe ser glorificado, no avergonzado. Así que respetemos el orden de Dios. Reconozcamos la dignidad de nuestros hermanos y hermanas y formemos nuestra conciencia a la luz de la palabra del Señor. Y si usted ha estado participando del culto del Señor y jamás se ha preocupado de darle la gloria a Él, sepa que Cristo también murió por ese pecado. Él murió por todos nuestros pecados para poder rescatarnos de esa vida rebelde a Dios y llevarnos a esa relación y esa comunión con su Padre. Así que no tenga miedo de acercarse al Señor pidiéndole perdón. Dice la palabra de Dios, al corazón contrito y humillado, Él no lo desprecia. Vamos a orar. Señor Jesús, te agradecemos que tú hayas tenido tanta gracia y misericordia con nosotros. Nuestra vida siempre rinde un culto a alguien. Y te pedimos perdón, Señor, porque muchas veces en tu culto estamos más preocupados de nuestra gloria que de la tuya. Señor, te ruego que como iglesia nos perdones y, Señor, nos ayudes a mejorar esto, a quitar nuestra gloria de en medio, para que en todo seas tú glorificado. Te ruego, Señor, por esa sangre derramada de Cristo en la cruz, que cubra nuestro pecado, que lo quites, Señor. Porque creemos que si bien Él murió, Él también resucitó para darnos esta nueva vida, en la cual ahora sí podemos. Dice tu palabra que porque Cristo vive, nosotros también viviremos. Y, Señor, queremos vivir cada vez más para ti. Que en toda nuestra vida seas tú glorificado, que no perdamos ese enfoque, porque para eso tú nos creaste y para eso nos congregas cada domingo. Señor, bendice la vida de mis hermanos y sigue formando nuestra conciencia a la luz de tu palabra, para que en todo aspecto, Señor, siempre te demos la gloria, que aprendamos a respetar el orden que tú estableciste
que lo sigamos fielmente, Señor. Bendice a cada hermana que está aquí, a cada hermano. Y gracias, Señor, porque tu sangre siempre nos limpia de todo pecado cuando lo confesamos a ti. La gloria sea a ti, Señor. Oramos en los méritos de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.